Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mundo. Otro nivel. Saludamos a nuestra amiga Mirla Pérez, que está con nosotros, profesora titular de nuestra Universidad Central de Venezuela, investigadora del Centro de Investigaciones Populares. Hola Mirla, un gran abrazo para ti, mucha salud para ti, para todos los tuyos. Es el deseo de Radio Caracas y del equipo del programa. ¿Cómo te va? Bienvenida. Gracias. Te escuchamos. Escuché el gracias inicial, pero después creo que se cayó la comunicación. Bueno, fíjense ustedes, amigos, que Mirla escribió recientemente un artículo sumamente interesante y nosotros la contactamos precisamente sobre eso, que llamó No te rindas, no te rindas, una expresión en la cultura que nos define. Venezuela, país del que huyeron ya, no constituye una alternativa. La vida se pone en riesgo en el Darién del mismo modo que se retoman y retornan al país. Dura conclusión a la que llega Rufino y sus compañeros de camino. Lo más doloroso era ver a la gente sufrir y no poder ayudarla. Vamos a ver cómo hacemos para de nuevo retomar la comunicación con Mirla Pérez. Es raro, ¿no?, que se haya caído de esa forma. ¿Tendrá que ver con lo que me ocurrió a mí en el Instagram? No, muy bien. Bueno, amigos, les estaba contando porque ella describe aquí, y era el compromiso que habíamos conversado con ella para tenerla hoy en el programa, porque a diario escuchamos con insistencia y firmeza esta expresión. Yo no sé si ustedes la han escuchado y si pueden compartir con nosotros eso de no te rindas, no te rindas, no te rindas. Está en la boca de la gente de nuestros barrios, en las comunidades de clase media y popular, en quienes nos quedamos, en quienes deciden irse, circula por nuestra sangre, está en nuestra cultura, es la expresión que anuncia e hilvana el rosario de la sobrevivencia. De hecho, esto de alguna forma lo resumimos, lo compactamos para colocarlo en un tuit para promocionar este encuentro hoy con la profesora Mirla Pérez. Entonces, porque ella además tiene unos relatos fabulosos acá en este escrito. Sobrevivir como acción nacional de todos al mismo tiempo es una experiencia que nos ha obligado a vivir este sistema político de dominación. Desde la cultura popular venezolana, la resistencia y la sobrevivencia fue más reposada en prácticas de profundo significado cultural como el esfuerzo, la responsabilidad que alberga la frase pasar trabajo por. Esto también es importante que nos detengamos acá, porque, por ejemplo, y ella coloca aquí, porque yo le iba a preguntar que nos echara el cuento y la historia de Rufino. Pero antes hay un preámbulo en donde menciona que en la historia de vida de Felicia, investigación publicada por el Centro de Investigaciones Populares, Moreno 1998, se plantea una idea fuerza que revela el sentido de la realidad popular matricentrada. Ya creo que tenemos a Mirla. Mirla, se nos había caído la comunicación. Disculpa, vale. Muchas gracias por la invitación y buenos días. Buenos días, bienvenida al programa. ¿Cómo te va? Tú sabes. Bien, bien. Todo bien, Qué gracias bueno. a Dios. Sí, yo quería que nos contaras la historia de Rufino. Ajá. Fíjate, Rufino es un muchacho, como lo digo en el artículo, de 19 años. Él vive en el estado Zulia. Termina sus estudios y una vez que termina sus estudios se encuentra en el limbo. O sea, ¿qué hago? Viene de una familia evidentemente muy pobre, que parece ser el signo que nos define hoy a los venezolanos. Viene de una familia muy pobre y tiene que o estudiar para que en un tiempo perentorio de 5 años pueda lograr su grado y poder alcanzar
un trabajo digno o ponerse a trabajar para poder ayudar a la familia. O sea, no le queda otra alternativa. Cuando incursa en el trabajo, en el mundo del trabajo, se da cuenta que lo que puede, el ingreso que puede generar no da para sostenerse ni él y por supuesto mucho menos a la familia. Y allí es donde se hace la pregunta, ¿qué hago? ¿Apoyo a la familia? ¿Pasamos hambre juntos? ¿O me lanzo a esta aventura migratoria? Esa aventura migratoria evidentemente va a contar con la bendición de la familia en el sentido que entre todos reúnen algo de dinero, consiguen prestado y le dan el dinero para que pueda irse, junto con 10 muchachos más o menos de su edad y perteneciente a la familia extendida, deciden emigrar a los Estados Unidos desde Venezuela, Okay. que es uno de los movimientos, eso es interesante porque es uno de los pasos del movimiento migratorio en este momento. Hay un fragmento de la sociedad que está saliendo en un proceso migratorio forzado desde Venezuela, pero también hay otro fragmento que está saliendo en un movimiento forzoso también, pero fuera de Venezuela. Venezolanos desde Venezuela y venezolanos desde países de Sudamérica. Entonces, esa, digamos, es la historia de él. Sale de aquí en condiciones de mucha pobreza. Él en el trayecto me dice, bueno, los que peores condiciones tenían para transitar el Darién eran justamente los que estaban emigrando desde Venezuela, porque los venezolanos que venían de Sudamérica, aunque venían expulsados también por la pobreza, porque no habían alcanzado los niveles de bienestar que se atrevieron a buscar saliendo como caminantes de aquí de Venezuela, tenían mejores condiciones físicas, en el sentido que habían tenido una historia de mejor alimentación, de mayor tranquilidad, y los que estaban saliendo de Venezuela estaban saliendo con muchísimo deterioro, con mucha hambre, con mucha carencia, con mucho cansancio, y la experiencia de él fueron los que más sufrieron en el camino y eran los que se iban quedando, porque él relata que por lo menos unas 6 u 8 personas murieron en su trayecto. Y él iba en un grupo como de 300 personas, ¿no? Él iba en un grupo de 300 personas. Su grupo mínimo, su entorno mínimo era de 10. Exacto. El grupo un poco más amplio, que eran de 300, pero los 300 estaban incluidos en un grupo mucho mayor de 1000 personas más o menos. Caray. Y él dice que las 1000 personas que pasan hoy también pasaron ayer. O sea, ayer hubo 1000 personas que pasaron. Hoy, ahí en este momento pasarán 1000 personas y mañana pasarán 1000 personas. Por lo menos en términos, a grosso modo, lo que él, por supuesto, él no es una agencia estadística ni nada por el estilo. Claro. Él es de lo que va escuchando y de la experiencia visual que va teniendo. Él dice que, bueno, era un río humano, pues en donde había niños, en donde había mujeres embarazadas, en donde había gente de todo tipo, ¿no? Exacto. Y los niños, porque es una de las cosas que siempre preguntan, ¿no? Cuando me abordan para preguntar por qué los niños están en el Darién, una de las respuestas que uno va consiguiendo cuando hacen la investigación es que hay algunos niños que sí salen de Venezuela, pero el grueso está saliendo del segundo movimiento migratorio que viene del sur. Entonces, claro, la familia porque ese es otro fenómeno de nuestra migración en este momento, que la migración no es por individuos, la migración es en familia. Claro. Entonces, claro, cuando tú cuando has hecho un primer desplazamiento y te fuiste a Ecuador, a Perú, donde sea, y de allí tienes que decidir volver a salir, ¿con quién dejas a los niños? O sea, no tienes manera de dejarlo en el país
que además no es tu país. Entonces no tiene el familiar cercano que pueda hacerse cargo del niño o del abuelo o de la mujer embarazada. Claro. Entonces tienes que agarrarlos y llevártelos contigo. Ese es una de las experiencias que se está viviendo en este momento. Ahora, tú Pero, en ese tránsito, él ve personas que murieron, ¿no? Unos mueren de infarto, otros ahogados en el río, otros se quedan atrapados en el lodo, otros los pica una culebra y vivió y relata todo eso, ¿no? sí, porque lo vive en el tránsito. Él mismo, cuando va subiendo la cuesta, que parece que es una montaña muy Empinada, vertical, sí. sí, muy empinada, que tiene que llegar al puesto donde están todas las banderas multinacionales. Él dice, le quiebra la voz y me dice, yo en ese momento pensé que me rendía. O sea, me rendí. Lo que pasa es que pensé en mi mamá. Dijo primero, pensé en mi mamá, pensé en mi papá, en mis hermanos, me dieron fuerza y pude echar para adelante, por supuesto acompañado de sus 19 años, pues, un jovencito. Y logra llegar a la cima, pues, ¿no? Y logra llegar a la cima, pero él dice que llega un momento en que siente que va a caer. Entonces, claro, la palabra con la que él se agarra es precisamente el desafío, es el guerreando. Él habla mucho de guerrear. Somos guerreros, salimos y guerreamos la montaña y juntos pudieron atravesarla. Que ese es un valor muy importante de destacar porque dentro de toda esta desgracia que se vive, dentro de toda esta experiencia de emergencia humanitaria compleja, la capacidad de solidaridad del venezolano parece ser que se afianza en momentos límites. Y en estos momentos límites de la migración, por el Darién, él lo plantea. O sea, él lo toma como experiencia. O sea, uno de los migrantes que no deja de mirar atrás es el venezolano. No deja de mirar atrás en el sentido de que no deja morir a la gente. A quien veían en el camino, lo auxiliaban. Y él dice que una de las experiencias más dolorosas está precisamente en el hecho de no poder ayudar. Porque claro, tiene límites, ¿no? La ayuda tiene límites porque es que tú también estás en una condición que necesitas ser ayudado. Sin embargo, en esa pobreza extrema, porque los pobres de los más pobres son los emigrantes, porque se van sin nada. O sea, el emigrante forzoso en Venezuela es la representación máxima de la pobreza y de la expulsión del sistema. O sea, el sistema es una centrífuga, está sacando permanentemente por la fuerza al venezolano. Y después te da mucha rabia cuando escuchas a voces del régimen, del sistema, burlarse. O sea, decir, sí, el Darién, eso es nada, eso es mentira, desestimar el dato, ¿no? Eso molesta grandemente porque hay mucho sufrimiento en este desplazamiento del venezolano. Los números cada vez son mayores. Fíjate la data que maneja Naciones Unidas, 6.800.000. Pero si te vas al Observatorio de la Diáspora, apunta a 7.3 millones. Y te aseguro que todavía 7.3 millones es una cifra conservadora. Sí. Eso te habla sencillamente que estamos en un país inviable, en las condiciones de pobreza son cada vez más extremas, las narrativas que están llegando del interior son tremendas. En estos días incluso me hablaban, dentro de esta investigación cualitativa que hacemos, de gente que se desplaza para zonas de conflicto dentro del país porque le están brindando algún tipo de apoyo económico, porque se están muriendo de hambre. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, Mirla, vamos a hacer un pequeño paréntesis para luego poder ampliar en estos testimonios que puedas compartir con nuestro auditorio. Hoy, amigos, la profesora Mirla Pérez, profesora titular de nuestra Universidad Central de Venezuela, investigadora del Centro de Investigaciones
populares con este drama que está describiendo. En momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Amigos, ellos insisten en que nosotros debemos ser conductores responsables. Y tienen toda la razón, ¿verdad? Ojalá que usted reflexione sobre este particular y podamos tener conciencia a la hora de estar frente a un volante. Porque yo le he puesto el ejemplo ya en muchísimas oportunidades. ¿Usted se imagina que por comerse una luz cause un accidente y se muera alguien? Imagínese el cargo de conciencia tan grande que tiene usted por haberse comido una luz que le correspondía esperar para luego de 1 minuto y medio, no sé cuánto es lo que se espera en un semáforo, poder avanzar. ¿Qué necesidad, verdad? Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, conductores responsables. Bueno, ¿cómo gozaron los más pequeños en Farmacia CVS este domingo? Ustedes pueden observarlo en el Instagram. Además, queremos que estén muy pilas, muy pendientes de nuestra programación porque vamos a hacer más eventos de esta naturaleza. Ustedes saben que estamos ya en la cuenta regresiva para el regreso a clases, pues, ¿no? Bueno, ahí los chamos disfrutaron con el show de Sonic. ¿Cómo lo gozaron? De verdad que sí. Es un evento familiar que va a seguir preparando nuestros amigos de Farmacia CVS. Ustedes saben que cuentan con ellos en todo lo que significa medicamentos, pero además todo lo que significa todo lo demás, porque nosotros precisamente decimos Farmacia CVS y más en vitaminas, en perfumes, en maquillaje, en cosméticos, en óptica, en papelería, en productos de limpieza, en chucherías, en productos para la casa en general. ¿Dónde está Farmacia CVS? En el CCCT y Chacaito, Farmacia CVS y más todo lo demás. Distasi Motors. Me gusta decir esta noticia porque cuando la gente progresa es importante reconocerlo y comunicarlo. Ustedes saben que desde siempre Distasi Motors ha sido considerado el concesionario Honda de Venezuela, pues hoy también es concesionario autorizado JMC, concesionario autorizado JMC. Y yo quiero que ustedes conozcan mejor estos nuevos vehículos que están llegando a nuestro país y ya están disponibles para ustedes en Distasi Motors. Por eso yo les doy el teléfono para que llamen de parte nuestra y averiguar cómo son esas camionetas pick-up. 0212, porque es un CanTV, 2857779 de Distasi Motors, el concesionario y taller Honda y JMC de Venezuela en Los Palos Grandes. 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Conmigo. La profesora Mirla Pérez está con nosotros. Te interrumpimos, Mirla, porque ibas a ofrecernos unos testimonios de gente que dentro de la propia Venezuela está migrando para ir a buscar un destino mejor, pues, ¿no? De hecho, la señora Luz Marina Sierra, Mirla, comenta, esa es la realidad del país y sucede todos los días. Su familia también del Zulia hizo esta travesía, 34 días para llegar a Estados Unidos. Todos ingenieros petroleros. Marbella Terán comenta, rufinos somos todos, pero en el caso de los adultos mayores que pasamos mucha hambre, ¿cómo nos adaptamos a estos movimientos y cuál es nuestra esperanza? Rafael José López te pregunta, Rufino es un cuento, es una historia, es una leyenda. ¿Quién es Rufino? Y también te dicen por acá, al final estos movimientos migratorios definen el destino y la realidad del país. Es decir, vivirán los que migran y tendrán derecho al trabajo en otros países. Sí, por eso les digo que es dramático la situación de la migración venezolana porque es parte de la misma dinámica
de la emergencia humanitaria compleja, porque no hay condiciones de vida y la gente se ve forzada a migrar en las peores condiciones posibles. Desde los caminantes, que somos testigos que hemos tenido hacia Sudamérica, y ahora este nuevo movimiento hacia el norte, que sale de Venezuela o que sale de algún otro país del sur. Rufino es real, y Rufino, como lo decía alguien de las oyentes, somos todos, porque su historia es nuestra historia, o sea, conocerla, ese tránsito desde su vivencia, desde sus ojos, es la posibilidad de acompañarlo a él también, y saber que en cualquier momento nadie en este país está seguro, o sea, tú no puedes decir, hoy yo puedo labrarme un destino a punta de trabajo y esfuerzo. El trabajo y el esfuerzo está. El asunto es que el trabajo y el esfuerzo no se compensa con el bienestar de la familia y de la persona. Entonces, evidentemente, hay una fuerza que va empujando al venezolano a salir en búsqueda de mejores condiciones. Se emigra hacia el norte, pero también dentro del propio país tenemos una gran migración interna. No se está contando, creo que estamos nosotros tratando de ver con qué metodología podemos abordarla, porque ya estamos viendo con un flujo migratorio tan alto como el que tenemos, evidentemente ya comenzamos a tener territorios desocupados. Estamos hablando ya de desocupación territorial, estamos hablando de abandonos de casas, de territorios, etcétera. Eso tiene evidentemente implicaciones tanto para la familia como para el país, ¿no? Evidentemente, el segmento de los adultos mayores es uno de los segmentos más vulnerables, porque es muy difícil el tránsito, aunque hay gente, ojo, en el Darién hay testimonios de personas de la tercera edad. Unos han logrado transitarlo, otros se han quedado en el camino, pero hay, para que ustedes vean la dimensión de la tragedia, que hay el impulso para poder sobrevivir, de lanzarse a la aventura del Darién sin tener las condiciones físicas mínimas para poderlo transitar. Mujeres embarazadas, a mí me llamaba mucho la atención cuando Rufino decía, yo decía, pero ¿cuántos meses tenían esas mujeres? Tenían 1 o 2 meses que no tenían barriga, no, 7, 8 meses, era notorio ya el embarazo. Y ¿cómo hacían para transitar? Porque esa es la pregunta. Dice, bueno, en ese caso iban en familia y los esposos o los hermanos que estaban con ellos prácticamente se la llevaban en hombro y se la turnaban para poderla subir. O sea, para que ustedes vean, o sea, yo no creo que sea un acto de deporte ni un acto banal el hecho de tomar una decisión como esa, ni un acto de irresponsabilidad. Yo creo que hay que ver las razones que están expulsando para poder entender y para poder comprender mínimamente por qué se da esta expulsión y se da este movimiento migratorio en las peores condiciones posibles, que creo que es la que hemos vivido durante los últimos años, porque cuando comenzamos a vivir, por ejemplo, los testimonios más dramáticos que teníamos, nosotros en la página web del Centro de Investigaciones tenemos un estudio sobre eso, sobre los caminantes, y uno de los dramas era salir de Venezuela, transitar, hacer todo el camino a pie, pasar por el páramo de Berlín. Parece que el páramo de Berlín hoy es una historia mínima para la gran historia y el gran esfuerzo que tiene que hacerse para poder transitar un tapón. O sea, así se llama, ¿no? El tapón de Darién. Sí. Significa que las condiciones son las peores posibles para un ser humano. Y sin embargo, la fuerza, la voluntad, y eso es súper importante, porque
una de las cosas que los sistemas totalitarios buscan hacer es quebrar la voluntad. Y hacer del individuo un individuo enclenque que tenga que depender siempre de las dádivas del otro. Y lo que estamos viendo en Venezuela, y es la mayoría, en lugar de la resignación, es la voluntad de avanzar y la voluntad de superar las condiciones límite, tanto dentro de Venezuela como cuando se toma la decisión tan dramática como el desplazamiento que estamos experimentando y estamos viendo desde las vivencias de otros por lugares que eran impensables su tránsito, ¿no? Te preguntan si Rufino llegó a su destino. Sí, llegó a su destino. De hecho, cuando ya logro conversar con él, él está en su destino en los Estados Unidos. Fue llevado y se respetó el grupo inmediato y bueno, lo acompañó Migración y fue ubicado en un sitio donde ya está buscando las maneras. Me cuenta que a principios de octubre, dice ya para la semana que viene, debería estar incursionando en su primer trabajo. Y está haciendo ya cursos de inglés, para poder meterse mejor, o sea, inculturarse y pertenecer también para que ustedes vean, ¿no? Y es un muchacho popular, es un muchacho muy pobre, un muchacho que recibió educación pública, pero que tiene una gran voluntad y está pensando precisamente en el trabajo. Claro. Imagínense ustedes, toda esa gente que está inmigrando con esa gran voluntad, poniéndose en el propio país a desarrollar el país. Mira, tenemos una fuerza tremenda. Lo que pasa es que el sistema político lo que hace es precisamente bloquear la voluntad y la capacidad de producir que podemos tener como país, ¿no? Y como cultura, además. ¿Cómo contrastamos eso que tú describes también? Porque ahí está todo dicho en el no te rinda, tanto en el que se va como en el que se queda. Esta migración forzada, a ti no te cabe la menor duda que es una política, que es una estrategia. Esta es una estrategia de expulsión del régimen, ¿no? Que además es copiada de otros, ¿no? Esto no es originario de Chávez y Maduro, ¿no? Sí. Definitivamente, es una crisis migratoria para la sociedad, pero es un programa diseñado por el sistema político. Evidentemente que por diseño tú tienes que crear las condiciones para tener la menor cantidad posible de personas con las que puedas llevar adelante tu proyecto de dominación. Y eso ha sido así, todos los países de régimen socialista lo han vivido de ese modo. Lo mismo ocurrió en la Unión Soviética, lo mismo está ocurriendo en Cuba y sigue después de 64 años de revolución, sigue aconteciendo, porque fíjate que el cubano está saliendo no solamente por el mar y ocurren aquellos naufragios terribles, sino que también un segmento, una de las poblaciones mayoritarias que transitan el Darién son de nacionalidad cubana. Entonces, hoy día, lamentablemente, la principal nacionalidad que cruza el Darién es la venezolana. Y eso es precisamente en el año 2022. Pero la cubana viene tomando también una posición importante. Evidentemente, nosotros somos muchos más. Y ya la migración que se ha dado hacia el sur es muy grande. En relatos recientes, fíjate que de Colombia nos está llegando información que se están formando grandes grupos, porque esa es otra cosa. O sea, antes salían pequeños grupos, salían individualidades, a veces salía la mamá sola, o en grupos pequeños de 5 o 6 personas. Ahorita ya se están haciendo grupos muy grandes, 50, 60, 100 personas, que están saliendo en este caso, de Colombia, de venezolanos que estaban ya, bueno, que tenían algún tiempo en Colombia y ahora decidieron desplazarse hacia el norte porque no consiguen las condiciones de vida mínimas para poder
justificar además la salida de Venezuela. Ahora, Venezuela como país expulsor no entra dentro digamos, de los países a los cuales se puede pensar en retornar. La gente está clara que retornar a Venezuela es retornar a las mismas condiciones o a peores condiciones en las que estaba. Es decir, esta campaña de Venezuela mejoró o no, el venezolano que está afuera a lo mejor le llega la noticia, tiene la duda, pero cuando comienza a indagar sobre las experiencias internas se da cuenta que no se ha mejorado para nada. Entonces, ese no se rinda, se extiende al que está afuera. Y colocamos el énfasis en eso porque es de lo que estamos trabajando, pero ese mismo no se rinda, también es una práctica muy permanente en el venezolano que decide quedarse, que tiene además un gran esfuerzo que hacer para poder sobrevivir. Entonces tú ves un venezolano que tiene unas jornadas laborales dentro del país sumamente complejas, sumamente altas. Nuestras mujeres en el barrio trabajan más de 8 horas, 10, 12 horas diarias. A veces tienen 2 o 3 casas que atender al día para poder más o menos lograr alcanzar por lo menos la comida, ¿no? Porque ya la movilidad es bastante compleja. Y estoy hablando de Caracas. Sí. En el interior la situación es mucho más compleja, mucho más difícil, ¿no? Comenzando por el hecho del desplazamiento. Se nos agotó el tiempo y es importante entender, Mirla, que esto solamente se detiene con un cambio de sistema, pues. Sí, claro, porque es por diseño, o sea, no es un error, porque esa es otra de las cosas. Sí. Piensan que es que ha habido un error, es que no ha habido error, es diseño. Claro. Entonces, claro, si el diseño tú lo combates cuando cambias el sistema que lo produce. No hay otra. No hay otra manera. Exactamente. Mirla, de verdad, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Chévere, gracias a ustedes. Gracias, Mirla. Que se repita pronto. Amigos, qué bueno, ¿no? Estupendo, muy doloroso el tema. Amigo. Sí, y Rufino, saludos a Rufino. Mirla Pérez, profesora titular de nuestra Universidad Central de Venezuela, investigadora del Centro de Investigaciones Populares, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios, conmigo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Farmacias CVS y más. Todo lo demás. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Distafi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Viajes Crisol, trato de primera.